Dios me los bendiga a todos. Con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries y la palabra de hoy se llama Una voz en el desierto. Y bueno, como de costumbre, el Señor siempre me habla cada vez que salimos a pasear en moto. Y esta vez, cuando salimos el fin de semana, recuerdo escuchar esta voz, una voz en el desierto. Y esa palabra se me repetía, una voz en el desierto. Pero todo alrededor de mío, aquí en el estado de Georgia, ha estado lloviendo mucho y veía mucho verde. Y cuando algo está muy verde, no necesita tanta agua como cuando algo está desértico. Recuerdo también en mi viaje que hicimos al oeste, pasamos por un desierto, por Arizona, el área era muy árida y hay desiertos que ciertamente todos son diferentes. Los desiertos de Arabia Saudita y de la zona oriental probablemente son diferentes a los desiertos, a los médanos de Coro de Venezuela, por ejemplo, o a los que vemos nosotros en Arizona. Pero algo tienen en común que es lo árido que son. Y cuando comencé a escuchar esto, una voz en el desierto, comencé a pensar dónde yo he escuchado eso y lo he visto en la Biblia. Y ciertamente me puse a estudiar y fue con Juan el Bautista. Así que en el día de hoy les voy a dar un pequeño resumen de quién era Juan el Bautista y voy a darles ciertos puntos que creo que Dios está hablándonos a nosotros a través de Juan el Bautista y qué podemos aprender de Juan el Bautista para aplicarlo en nuestras vidas. Así que vamos a empezar en el libro de Juan, en el capítulo 1, y voy a leer del verso 6 al 8. Dice así: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Quién lo envió? Dios. ¿A quién envió? A Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Juan el Bautista vino como un mensajero de parte de Dios y vino a qué? A hablar de Jesús. Cuando dice que vino a hablar de la luz, se está refiriendo que vino a hablar del Mesías, vino a hablar de Jesús. Ahora, si leemos más adelante en ese mismo capítulo 1, podemos ver en el verso 19 al 28, vamos a leer porque dice que él vino a ser testigo. Entonces, ¿cuál fue su testimonio? Entonces vemos en el versículo 19, dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres? Entonces vemos que él dijo con toda franqueza, ya va un segundo aquí, vamos a callar los micrófonos. Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. O sea, él clarificó: yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías. Le dijo: bien, entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. Y le dijo: ¿eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces en el 23 dice: entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien que ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Amén. Entonces, leemos, aquí hay un micrófono que se me está abriendo, disculpen, y dice que eso ocurrió en Betania, y dice: eso ocurrió en Betania, una región situada a oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizado. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de Juan el Bautista? Casi todos los creyentes y aún los no creyentes han oído hablar de este Juan el Bautista. Él es uno de los personajes más importantes conocidos de la Biblia. Mientras que Juan era conocido como el Bautista, de hecho, él fue el primer profeta que Dios llamó desde los tiempos de Malaquías, 400 años antes.
La venida de Juan se anunció 700 años antes por otro profeta. O sea, hubo dos profetas que anunciaron la venida de Juan el Bautista. Uno de ellos fue Isaías, y podemos ver en Isaías 40, de 3 al 5, que dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Entonces, este pasaje ilustra, ¿verdad?, el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su embajador, para anunciar su venida. Vemos en Malaquías, como también en Malaquías es profetizado. Malaquías 3:1 dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quienes buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de aquí? Aquí quiero sacarle varios puntos. El número 1 es que Juan se proclama como esa voz que iba a clamar en el desierto. Ahora, cuando vemos la palabra desierto, ¿verdad? Cuando pensamos en el desierto es tierra árida. El desierto significa corazones ásperos, personas que no quieren oír. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que has tratado de predicarle a alguien el mensaje de Dios y esa persona está áspera, dura, como que no escucha, no quiere prestar atención, ¿verdad? Entonces, el desierto representa esos lugares. También representa cuando hay un vacío existencial. O sea, el desierto lo podemos ver utilizado en las almas que están bajo la ausencia de Dios, pero también lo vemos cuando decimos que estamos pasando por un desierto, cuando nos sentimos vacíos por dentro. Así que cuando sientes ese vacío existencial, y eso le puede pasar a cualquier cristiano, quiero recordarte que la respuesta solo va a estar en Dios. Es su palabra, esa es la esencia, ¿verdad? Es solamente a través de Dios que tú puedes llenar ese hueco, no a través de nadie más, solo a través de Dios. Él es el que llena ese vacío existencial. Es su palabra, es su esencia lo que le va a dar sentido a tu vida. A veces pensamos que lo que nos llena, ¿verdad? A veces cuando sentimos ese vacío, comenzamos a buscar qué puede llenarnos. Según el mundo, ¿verdad? Lo que llena son los éxitos, lo que lograste en tu carrera, con tu familia, las pertenencias que tenemos, la casa, el carro, los éxitos de la vida. Según el mundo, así es que uno llena esos vacíos, así es que una persona se siente completa. Pero según la palabra de Dios, y según lo que nos decía Juan el Bautista a nosotros, que lo que iba a llenar ese desierto, lo que iba a llenar ese hueco, cuando decían allanen el camino, dejen que entren los ríos de agua viva, solo va a ser Cristo Jesús quien va a llenar, aquel que va a saciar esa sed, aquel que va a hacer que de ese desierto vengan ríos de agua viva, sean aguas en medio de pedregales, solo lo puede hacer Dios. Lo segundo que quiero apuntarte es que Dios es un Dios que planifica. Mira qué maravilloso es darnos cuenta que Dios, así como planificó la existencia de Juan el Bautista con un propósito para proclamar su llegada, asimismo Dios planificó tu existencia y te marcó con un propósito perfecto. Acabamos de leer que 700 años antes de que viniera Juan el Bautista, ya él había sido profetizado, ya Dios había pensado en él, ya Dios había diseñado, había puesto un plan. Así como Dios puso un plan, Dios te diseñó, Dios pensó en ti, Dios dijo, tú tendrás mi nombre, tú te llamarás fulanita de tal y tú tienes un propósito y lo profetizó, lo pensó, lo habló. Tú tienes un propósito, así como Juan el Bautista tuvo su propósito.
Cuando pienso cómo un Dios perfecto trae existencia lo que para el mundo pareciera imposible. ¿Sabías tú que el nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso? Sí, porque él nació de dos padres ancianos que nunca habían podido tener hijo, según lo dice Lucas 1:7. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Zacarías era un sacerdote levita y ya le estaba ya avanzado de años. Y se le aparece y le dice que iba a tener un hijo. Cuando Zacarías recibe la noticia, él actúa con incredulidad porque dice, ¿cómo es posible, verdad, que yo siendo un hombre mayor vaya a tener un hijo? Entonces vemos esto, mira qué bonito lo que el ángel le dice a Zacarías. Vamos a leerlo en Lucas 1 del 11 al 16. Dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie de la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Mira qué bella promesa hace Dios, que nosotros ahora que tenemos Biblia en mano, nosotros que somos parte ahora de ver el plan de Dios, podemos ver cómo en la vida de Juan fue profetizada, pero no solo fue profetizada, nace Juan el Bautista y todo lo que dice en esta profecía se ha cumplido, porque todo cuanto el ángel dijo se cumplió. Lo que parecía un imposible, Dios lo hizo posible y lo cumplió. ¿Sabías tú que Juan era pariente de Jesús, puesto que sus madres estaban relacionadas? ¿Recuerdas a Elizabeth y María? Dicen que ellas eran parientes. Eso lo dice en Lucas 1:36. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dice a María que daría luz a Jesús, también le contó acerca de Juan. Y cuando María llevaba a Jesús en su vientre, ¿te acuerdas que visitó a Elizabeth? Y Juan saltó de alegría en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María. Y se dice en la palabra que en ese momento él fue lleno del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo la profecía, ¿verdad? Cómo lo que el ángel le declaró a Zacarías se cumple en ese momento cuando Juan es lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Ahora vemos también que de adulto, Juan vivió una vida bastante difícil en una zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Él vestía ropas de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Dice que su dieta era langostas y miel silvestre, según Mateo 3:4. Juan vivió una vida bastante sencilla, pero él se enfocó en la obra del reino que tenía por delante. ¿Qué podemos aprender de Juan? Bueno, podemos aprender que no necesitamos grandes cualificaciones para llevar el mensaje, para ser mensajeros de Dios. El que nos cualifica y nos prepara es Dios. No necesitamos grandes prendas, ni lujos, ni grandes títulos, porque es Dios el que califica a cada uno de nosotros. Aunque el propósito de Juan fue profetizado y quizás él lo entendía muy bien, yo me imagino las historias, ¿verdad? Cómo le contaban sus padres a Juan el Bautista, de lo que fue, lo que el ángel habló. Quizás le dirijan, hijo mío, Dios a ti te preparó para que fueras mensajero. Porque yo pienso, mis hijos a mí me preguntan, mamá, ¿y cómo yo nací? Y mamá, cuéntame, ¿qué dijeron los médicos? Mamá, ¿cómo mi papá y tú se conocieron? Los muchachos preguntan desde pequeñitos y yo puedo imaginarme a un Juan preguntándole a Zacarías y a Elizabeth, mami, papi, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo el ángel Gabriel? ¿Qué fue lo que profetizaron sobre mí? Y estoy seguro que Juan sabía desde muy pequeño cuál era su propósito.
Pero ¿sabes qué? Que aunque Juan sabía todas esas cosas y él siguió su propósito, ¿sabías tú que Juan dudó? Sí, y creo yo, ese es mi tercer punto, que la duda toca la puerta de todos. Es algo que nos sobreviene a todos, especialmente cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Y Juan pasó por la duda. Lo vimos también en Zacarías. Zacarías, cuando fue dado la promesa, también dudó de la promesa. Fue algo que él dijo, oye, lo que ven mis ojos y lo que tú me estás diciendo no me cuadra la cosa. Pero después del tiempo, Zacarías entendió que la profecía se iba a cumplir. De hecho, Zacarías queda hasta mudo porque él no creía y dijo, no vaya tu boca a cancelar lo que ya ha sido profetizado sobre ti. Y quedó mudo, sin hablar, hasta que nació Juan. Entonces, cuando le profetizaron el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías dudó y vemos que Juan dudó también. Veamos lo que dice Mateo 11, de 2 al 6. Dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, fíjate dónde estaba Juan, en prisión. ¿Dónde estaba él? En una tormenta. ¿Dónde estaba él? En un momento difícil. Y dice, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? O sea, él mismo se cuestiona, oye, este del que yo estaba hablando, este que tú me profetizaste, ¿ese eres tú? ¿Ese eres tú de verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, oye Dios, tú me hablaste de esto y aquello? ¿Será, Señor? ¿Será que eso que tú me dijiste es verdad? ¿Por qué? Porque es natural en la vida de nosotros que cuando vemos que las cosas se nos trancan, cuestionemos. ¿Por qué? Porque nos entra la duda. Pero fíjate, lo que me gusta es cómo responde Jesús. Él envía, ¿verdad?, a sus mensajeros. Juan envía a sus mensajeros a Jesús. Y mira lo que Jesús responde en el 4. Dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mira qué bonito es esto, que Jesús no le dice a los discípulos, mira, vayan y díganle a ese Juan que deje de ser incrédulo. Mira, dile a él que cómo se le ocurre dudar de mí. No, Jesús no lo regaña, Jesús no le manda 4 palos, lo que le dice es, díganle lo que ven y lo que oyen. Y yo creo que cuando nosotros tenemos momentos de dificultad, yo estoy segura que Dios enviará a sus mensajeros a que te cuenten las maravillas que Dios hace. Dios siempre es el camino para sacarte de la duda y debes recurrir a Él. Tú te tienes que unir a personas que te ayuden a creer, a personas que te levanten el ánimo, a las personas que te recuerden lo que Dios ha hablado sobre tu vida, para que tú te mantengas, ¿verdad?, fuerte, creyendo en Dios en todo momento. Amén. Bueno, vamos a seguir aquí la lectura. A ver, un segundo. Escucho un micrófono que de repente se abre, por eso tomo un poquitico más. A ver, veamos qué es lo otro que les quiero apuntar aquí. Lo otro es que cuando la vida no tiene sentido, Dios es el que da el motivo. ¿Por qué te digo esto? Porque Juan el Bautista tuvo una vida, ¿verdad?, que podemos decir fue difícil. Y llegó a un final abrupto a manos del rey Herodes. ¿Se acuerdan del rey Herodes? Acuérdense que en un acto de venganza, Herodías, conjuntamente con su hija, planean la muerte de Juan. La hija de Herodías estaba bailando para Herodes, había un gran banquete y sus invitados una noche y Herodes estaban tan contentos y le dicen, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso está en Marcos 6:22. La muchacha consulta con su madre y le dicen, ¿sabes qué? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? A Juan el Bautista le cortan la cabeza y lo ponen en un plato, según cuenta Marcos 6, versículo 25. Juan es decapitado. Es un final triste y despreciable de la vida de un hombre fiel. Y muchas veces, ¿verdad? Esto me lleva a ese punto de la vida a veces no tiene un sentido lógico.
Dios es el que le da motivo a tu vida, porque la vida a veces pareciera ser cruel. Tú pudieras decir, oye, si él era un hombre tan fiel, no merecía él una muerte tan digna. Si Dios lo profetizó, si Dios habló de él desde un principio, ¿cómo es, verdad? ¿Cómo es que tiene una muerte tan horrible? ¿Por qué tiene que pasar eso? Dios sí planeó su vida, ¿por qué no le dio una vida mejor? Y yo estoy aquí para decirte, sabes, a veces van a haber cosas en nuestra vida que no vamos a entender. Cosas que Dios solo sabe el por qué. Pero una cosa sí estoy segura, tanto de la vida como la muerte de Juan el Bautista, muchísimos años después, todavía tú y yo estamos hablando de él. Así que yo soy de las que creo que aunque a veces no podamos entender el porqué de las cosas, aunque a veces las cosas no nos salen a nuestra manera, a veces que decimos, Señor, pero si tú eres grande, poderoso, ¿por qué es que pasa esto, aquello y aquello? En lugar del porqué es saber que Dios tiene motivos y Dios sabrá las razones, el por qué algún día tú y yo nos vamos a ver cara a cara con nuestro Señor y podemos preguntar todas esas cosas. Pero mientras no podamos comprenderla, tenemos que confiar que ese Dios grande y poderoso tiene un plan que es perfecto y Él lo conoce todo y todo trabaja para bien. Ahora, ¿qué podemos aprender? Yo creo que hay dos cosas que quiero ya para finalizar que debemos aprender de Juan. Lo primero es su perseverancia. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparándose para ese camino, para la venida del Señor. Aunque el camino no fue fácil de preparar y a veces a nosotros nos tocan caminos difíciles, estoy aquí para decirte, por muy difícil que sea el camino, persevera, persevera. Esos caminos difíciles, esas tormentas, eso también es parte del plan. Juan cumplió su propósito, diariamente se enfrentaba a aquellos que no compartían su mismo entusiasmo por esa venida del Mesías. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan compartió su creencia y dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno quien nosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aún en medio de ese camino difícil, él siguió proclamando que Jesús era el Mesías. Lo segundo que podemos aprender de Juan es su búsqueda y su confianza. En el momento que llegó la duda, él buscó la verdad y la verdad la buscó buscando a la fuente que era Cristo Jesús. Él envió un mensaje a Jesús con el propósito de hallar la verdad. Y como cristianos, todos tenemos nuestra fe puesta a prueba y a veces se nos debilitará, a veces pensaremos, Señor, ¿será que me equivoqué? Pero debemos hacer como Juan, debemos aferrarnos a Cristo, busquemos la verdad y mantengámonos firmes en nuestra fe hasta el final, aunque nos corten la cabeza, literalmente. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados para vivir de una manera santa y justa. Así como Dios, creo que hoy te está llamando a ti y a mí para que seamos esa voz en el desierto, para que le llevemos a otros ese mensaje. Muchas veces seremos nosotros hablando al desierto de otras personas y en otras ocasiones serán otros que estarán hablando a nuestro desierto. Pero sabemos que esos desiertos solo pueden ser llenados a través de la presencia del Espíritu Santo. Así que te invito hoy, mis amados, de verdad, busca de Cristo. No dudes, cree que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Dios no se ha olvidado de ti. Dios cumple cada una de sus promesas. Así que si este mensaje te ha tocado el alma, si hay cosas aquí que tú dices, oye, de verdad Dios me ha hablado, te pido que compartas este mensaje con otros en el día de hoy. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Vete al canal de YouTube, suscríbete
y asegúrate que nos das el like. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.